para que todos y todas puedan verla. Si tienen algún tipo de pregunta o si tienen alguna duda, pues se remitan a la grabación. La grabación yo se las estaría facilitando el día de mañana. Apenas cargue la grabación, se las comparto nuevamente por todos los grupos que tenemos y también por la plataforma. Bueno, bien. Bueno, antes de iniciar la unidad número 2, quiero hablarles algo sobre la unidad número 3. En general, pues los quiero felicitar porque hubo muy buenos trabajos. En su mayoría de los que están en clase, de los que participan activamente en el foro y de los que asisten a los IPAs, muy buenos resultados. Aquellos estudiantes que de pronto se ausentan con mucha frecuencia en el foro, que no presentan los avances a tiempo, que no están pendientes de la retroalimentación que se hace, pues claro está, no obtuvieron los resultados que de pronto se esperan, pero no con eso quiere decir que no se pueda mejorar la calificación y por supuesto no quiere decir tampoco que ustedes no puedan mejorar los conocimientos que se están trabajando en esta unidad. La unidad número 1 y la unidad número 2 van muy de la mano porque también se habla en lenguaje simbólico. Necesitamos tener claros ciertos elementos de la unidad 1 para poder trabajar la unidad 2. Entonces vamos a ver cuáles son esos conceptos, cómo se deben manejar y vamos a hacer, si alcanzamos a hacer unos ejercicios, a ver algunos ejercicios del taller o si no, pues entonces para el siguiente CIPA que sería dentro de 8 días en este mismo horario para que podamos revisar los ejercicios de la guía. ¿Listo? Les voy a compartir acá pantalla. Permítanme un momento. Um, Listo. Bueno, listo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar la unidad número 2. Esta unidad, si ustedes ya la revisaron, tiene como nombre aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Ahorita que les envíe el link para poder llenar la asistencia, vamos a poner este nombre, bueno, unidad número 2, solamente esta parte. Unidad número 2, aplicaciones y cuantificadores. Solamente vamos a poner eso. Bien. Nuestro encuentro va a tener 4 partes importantes. La primera va a ser cuantificadores, segundo, proposiciones categóricas, tercero, la simbología y diagramas para las proposiciones categóricas y el cuarto, el razonamiento inductivo y deductivo. Bien, entonces iniciamos. Los cuantificadores en matemática son una expresión que nos permiten determinar la cantidad de una proposición en este caso. Entonces, son esas expresiones que más utilizamos nosotros, son las que vemos a continuación. El todo, algunos, ninguno, ¿sí? Esos son los que más utilizamos. Aquí aparecen varios ejemplos, pero sinceramente los que más utilizamos son estos. Son todos, algunos o alguno y ninguno. ¿Sí? Esos son los 4 que más se utilizan. No, estos otros digamos que son una variante de los primeros, pero se suelen utilizar con mayor frecuencia y con simbología los primeros que les nombré. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Estos que están acá abajo son otra forma de expresarlos en nuestro lenguaje natural, pero no las vamos a utilizar con tanta frecuencia, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, bueno, varios ejemplos.
El primero es este. Todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático entregan la actividad, o bueno, entregan la unidad 1. ¿Listo? Este todos, hace referencia a que si son 102 estudiantes, los 102 deben entregar la actividad. Bueno, si ya hay uno de ellos que no presenta la actividad, así los otros 101 estudiantes hayan presentado la actividad, yo ya no puedo utilizar ese cuantificador todos. Bueno, porque me estoy contradiciendo con lo que estoy diciendo. No puedo utilizar el cuantificador todos. Entonces, importante, cuando yo utilizo el cuantificador todos es porque todos cumplen esa condición. Si no la cumplen, entonces debo buscar otro cuantificador. Por ejemplo, este. Algunos estudiantes tienen computador portátil. ¿Sí? Si yo tengo 100 estudiantes y de los 100 estudiantes hay un estudiante que no tiene computador portátil, yo debo decir que algunos lo tienen, porque hay uno que no cumple esa condición. Bueno, alguno lo tiene. Y puedo también decir solo los estudiantes de ingeniería emplean la calculadora gráfica. Vean que este solo es como si lo cambiáramos a algunos estudiantes de la UNAT emplean la calculadora gráfica. ¿Listo? O también lo podría decir todos los estudiantes de ingeniería emplean la calculadora gráfica. ¿Cuál es el propósito de la actividad? Que cuando ustedes les muestren las frases y ustedes deban poner los cuantificadores, la frase tenga lógica con ese cuantificador. Yo no puedo decir todos los estudiantes de la UNAD tienen los ojos verdes, porque no es verdad. Así la mayoría lo tenga de color verde. No puedo decir que todos lo tengan, porque hay alguno que debe tener sus ojitos negros, entonces no puedo decir, utilizar este cuantificador en esa expresión. Entonces debo verificar, puedo utilizar el todos, algunos, ninguno. Bueno, otro ejemplo. Yo no puedo decir que todos los estudiantes de la UNAD vivan en el extranjero. Hay algunos que viven en el extranjero, pero hay otros que no. Entonces no puedo utilizar esa expresión. Bueno, ahora, otro. Algunos estudiantes de la UNAD estudian desde sus hogares. ¿Sí? Entonces, sí, hay algunos que estudian desde sus hogares, hay otros que estudian en otros sitios porque no tienen de pronto las herramientas para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que ustedes puedan leer la frase y utilizar el cuantificador que más se aproxime a la afirmación de esa frase. ¿Ok? Tenemos varias clases de cuantificadores. Nosotros vamos a ver dos cuantificadores, dos clases de cuantificadores. El primero es el cuantificador universal. El cuantificador universal, como la misma palabra lo dice, se refiere al universo de los elementos. ¿Sí? Todos cumplen esa condición. Bueno, todos los colombianos tenemos, qué sé yo, tenemos el registro civil. ¿Sí? Todos los Ajá, colombianos cédula también. debemos tenerlo, exacto. Pero ojo porque no todos los colombianos tenemos cédula. ¿Sí? Hay niños que no tienen todavía la mayoría de edad, no pueden tener cédula. Entonces, algunos colombianos tienen cédula, pero Era si como todos, documento de identidad. bueno, podríamos decir, entonces todo colombiano tiene documento de identidad. Bueno, pero si a mí me dicen en la frase, eh, por ejemplo, mmm, conocen el mar, personas que conocen el mar. Entonces yo podría decir que son todos, alguno o ninguno. ¿Cuál creerían ustedes que es? Algunos, Algunos. porque no todos Algunos. lo conocen. Perfecto. Entonces voy a decir que algunos conocen, bueno, algunas personas conocen el mar. ¿Sí? Entonces eso es lo que ustedes deben verificar. Si ustedes dicen, por ejemplo, que todos los elementos cumplen esa condición del conjunto, estamos hablando del universo, ¿sí? Del universal quiere decir que todos los elementos cumplen esa condición. Por ejemplo, la que decíamos al inicio, todas las personas en Colombia tienen documento de identidad, sea cédula, sea tarjeta de identidad, sea registro civil, es la forma en la que nosotros nos identificamos. Entonces, todas las personas cumplen esta condición. Pero resulta que yo también puedo negar esa condición. Y esa condición, eh, bueno, aquí tenemos un ejemplo que dice, todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. Bueno, no, eso es un ejemplo, no quiere decir que sea 100% verdadero, ¿no? Hay personas que deciden quedarse solitas y pues esa, podríamos decir que esa es su familia y entraría como una discusión filosófica, pero por el momento dejémoslo así.
Resulta que tenemos este universal que es afirmativo porque todos cumplen esa condición. ¿Sí? Todas las personas tienen documento de identidad, cumplen esa condición, entonces es afirmativo. Pero resulta que si yo voy a decir que ninguna de esas personas, ¿sí? Ninguna de esas personas tiene documento de identidad, por ejemplo, yo podría decir, ningún colombiano tiene cédula venezolana, no, ningún colombiano tiene cédula argentina, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, voy a identificar ese ninguno con un universal porque corresponde al universo del conjunto, pero sería un universal negativo. Palabras más, palabras menos. El universal afirmativo, voy a utilizar la palabra todas, todos, ¿listo? Y el universal negativo, voy a utilizar la palabra ninguna, ningún o ninguno. Preguntas hasta acá. Tutora, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Me dejó dudando porque yo ya había hecho 2 aportes al foro, pero no había tenido en cuenta lo que usted nos está comentando ahora. O sea que el cuantificador que yo coloque debe darle veracidad a la proposición. Pues yo le estaba colocando que le diera sentido a la proposición, no independientemente de que fuera verdadera o falsa. Pues, también debemos ver qué tipo de, bueno, ¿me podrías decir qué proposición trabajaste? Yo estoy trabajando las proposiciones de la letra A. Ok, entonces venga y lo revisamos de una vez. Revisémoslo, por acá lo tengo a la mano. Voy a revisar solamente la proposición de la letra A. Letra A, aquí. Dice, universidades tienen programas en modalidad virtual. Y ingeniero de sistemas puede diseñar, programar, aplicar y mantener sistemas informáticos. Muy bien, en el primero que pusiste, ¿qué cuantificador utilizaste? En la primera coloqué algunos. Algunas universidades tienen programa en modalidad virtual. Sí, muy Y bien. en la otra coloqué todo ingeniero de sistema puede diseñar, programar, aplicar y mantener. Sí, sí, está bien. Está bien porque mira que tú le estás dando una afirmación y es algo que tiene mucho sentido. No todas las universidades tienen modalidad virtual, pero sí todo ingeniero tiene que saber, todo ingeniero del sistema, ¿no? Tiene que saber diseñar, programar, todo lo que tiene que ver con sistemas informáticos. Okay. De todos modos, pues cuando llegue voy a revisar para ver que de pronto que me haya quedado así acorde con lo que usted nos está comentando. Perfecto, sí, muy bien. Bueno, Muchas gracias. con mucho gusto. ¿Alguien más tiene una intervención? Señor, yo también escogí la letra A, pero ya yo le mandé algunos ejercicios al foro para que me haga la respectiva retroalimentación, porque yo no entiendo si cuando uno lo está hablando en el lenguaje simbólico hay que decir pertenece al ¿sí Bueno, me entiende? sí, sí te entiendo, pero ya vamos para allá. Ya vamos para allá para Ok, hablar. vale, perfecto. Bien. Cuando tenemos estos cuantificadores universales, ya sabemos que hay un afirmativo y un negativo. Ya sabemos cuáles son. El afirmativo, pues son todos, toda o todos. Y el negativo son ninguna, ninguno o ninguno. ¿Sí? Siempre que hablemos de algo nulo, de que no hay, de que ninguno cumple esa condición, pues ese es el universal negativo. Pero para hablar de esa simbología, como nos decía ahorita la compañera, vamos a hacer uso de una expresión de este símbolo que es como una A al revés. ¿Sí? Esto significa todo. Entonces, siempre que ustedes vean este símbolo, hace referencia a todo. Todo, todos los elementos de ese conjunto cumplen la condición. Por ejemplo, si yo voy a trabajar el cuantificador universal afirmativo, voy a utilizar esta expresión que estamos viendo acá, que es lo que nos decía ahorita la compañera. Yo tengo que pasar eso a un lenguaje simbólico. Esa expresión que ustedes tienen en el primer punto, hay que pasarlo a un lenguaje simbólico. ¿Y cómo lo voy a expresar? De esta forma. ¿Ok? Entonces, de esta forma voy a decir, para todo X que pertenece a, este es un conjunto universal, entonces ustedes podrían decir, para todo X que pertenece a U,
¿sí? Que significa el conjunto universal, coma, P de X. Este P de X, ¿qué significa? Significa que para todos los elementos del conjunto se cumple esa condición. Entonces, voy a hacer un ejemplo por acá. Voy a tomar aquí, voy a utilizar file. Vamos a hacer de cuenta que este es mi documento y es lo que ustedes, voy a hacer este ejemplo con el primer ejercicio, ¿listo? Entonces, bueno, pongo aquí mi ejercicio y ya habíamos dicho con la compañera que el primero es algunas, ¿cierto? Algunas universidades tienen programas en modalidad virtual y todo ingeniero de sistemas puede diseñar programas, aplicar y mantener los sistemas informáticos. Bien, cuando yo voy a utilizar, aquí, voy a pasar al lenguaje simbólico esta expresión que es la que estamos viendo del universal, voy a escribirlo de la siguiente forma. Voy a decir, para todo X, ¿cierto? Este X significa el sujeto. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? El ingeniero. ¿Listo? Entonces, para todos los ingenieros que pertenecen al conjunto universal de los ingenieros, ¿cierto? Entonces, ahora me dicen P de X. ¿Qué es P de X? Cumplen esta condición. Entonces, la voy a escribir acá. X es un ingeniero de sistemas que puede diseñar, programar, aplicar y mantener sistemas informáticos. ¿Listo? Esa es la parte que debemos hacer con el lenguaje simbólico. Entonces, en el lenguaje simbólico voy a poner la expresión, pero el resto del argumento vas a escribirlo. ¿Listo? Vas a escribirlo como te lo da aquí, el argumento del ejercicio. ¿Es clara esta parte? Señor, lo coloqué, o sea, el conjunto está bien, pero yo abro paréntesis y coloco diseñar X, programar X, aplicar X. No se debe hacer así. No, Porque no porque sí, lo que tú estás haciendo aquí es como darle una variable a cada aspecto que tiene que hacer el ingeniero. ¿Sí? Entonces tú dices que diseñar X, programar X, o sea, como si estuvieses dando una lista. Y no, no estamos hablando de las características del ingeniero, sino de que todo ingeniero debe cumplir esas características. Entonces no importa si el ingeniero se llama Carlos, o se llama Juan, o se llama Carolina, o se llama Andrea, no importa. ¿Listo? Pero este ingeniero, ese ser X, que no sé quién es, que no realmente no nos interesa saber quién es, debe cumplir esta condición. ¿Listo? Entonces, no voy a enlistar las características del ingeniero con variables o con incógnitas, sino que es el ingeniero X persona que debe cumplir todas esas características. ¿Sí es clara esta parte? sí, profesora. Listo. Es lo mismo que estamos haciendo acá con el ejemplo del ejercicio A, es lo mismo que ustedes deben tener en cuenta para los ejercicios B, C, D y E. ¿Listo? De esta misma forma se deben desarrollar. ¿Qué es lo que nos va a cambiar? Pues nos va a cambiar acá la proposición categórica, ¿cierto? Y pues la simbología, porque no todos van a tener la expresión todo. Algunos van a tener ninguno, otros van a tener algunos. Entonces ya vamos a ver qué pasa con algunos. Bueno, cuando yo tengo la proposición categórica, cuando yo tengo una expresión universal afirmativa, sabemos que lo vamos a utilizar de esta manera. Pero cuando es universal negativo, yo necesito negar. Algo necesito negar porque necesito decir que es diferente a. Bueno, para el universal negativo, lo que yo voy a hacer es que voy a negar, y aquí quiero que les quede muy claro esto porque aquí es donde más dificultades se presentan y por lo general es donde más modificaciones se deben hacer. Cuando a ustedes les aparece el ninguno, ¿cierto? Ningún estudiante de la UNAD tiene 4 ojos, ninguno lo tiene. Vamos a hacer la negación con esta expresión.
Veamos que la primera parte del para todo X que pertenece al universal es la misma parte, ¿sí? Es la misma expresión, pero la negación va a ir en el argumento. Bueno, es importantísimo. Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí no es todo, sino que es, voy a hacerlo con otro color. Un ejemplo, ninguno. ¿Listo? Entonces, ninguno. Entonces voy a escribirlo. Nuevamente, para todo X que pertenece al universal, coma, y niego la expresión. X no es ingeniero de sistemas y sigo con lo demás. ¿Listo? Debo negar toda la expresión, pero la negación, ¿dónde la hago? La negación la voy a hacer en el argumento, acá. ¿Listo? No la hago en esta primera parte, no. La hago en el argumento. Bueno, para los que utilicemos el cuantificador ninguno, ya sabemos la negación en el argumento. ¿Listo? ¿Clara esta parte, chicos? Sí, señora. Bueno, muy bien, perfecto. Este digamos que es como el que más, de pronto más lidia nos da, este cuantificador universal negativo, porque a veces me ponen la negación aquí en frente del símbolo. Entonces, ese es el diferente, digámoslo así. Resulta que también tenemos otro cuantificador que se llama cuantificador existencial o cuantificador particular. Ese cuantificador existencial me indica que al menos un elemento de ese conjunto tiene determinada condición o cumple determinada propiedad. Por ejemplo, algunos estudiantes de pensamiento lógico matemático asistieron al tercer CIPA, ¿sí? Algunos no pudieron, otros están aquí presentes. Entonces, cuando existe alguno o algunos que cumplen esa condición, voy a utilizar el cuantificador existencial o cuantificador particular. Por ejemplo, algunos estudiantes del curso hacen parte de pedagogía infantil. Eso es un existencial afirmativo, porque estoy diciendo que algunos sí cumplen esa condición, pero también tengo un existencial negativo. ¿Y cómo lo pongo? En esta parte voy a dejar el mismo cuantificador al inicio, pero voy a negar el argumento. Entonces voy a decir, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático no asisten a los encuentros CIPA. ¿Sí? Como aquí ya me aparece la negación, el no, y aquí adelante me aparece el cuantificador algunos, yo ya sé que es existencial y que es negativo porque tengo el no. Bueno, este ejercicio de acá es muy importante porque la simbología no me va a variar en el argumento, ¿sí? En el cuantificador universal me varía el argumento, en el existencial no. Entonces, ¿cómo sería? La simbología para el cuantificador existencial, yo por eso siempre les voy a decir a ustedes existencial para que asocien la E con el símbolo de existencial. Bueno, si ustedes le quieren llamar particular, perfecto. Pero yo siempre les voy a nombrar existencial para que ustedes asocien la simbología con la letra inicial de la expresión existencial. Entonces, la simbología me va a decir, esta E está al revés, significa existe al menos uno que no cumple esa condición. Bien, para esta parte yo voy a decir que existe el cuantificador existencial afirmativo. Este cuantificador voy a escribirlo como hicimos con el cuantificador universal. Entonces aquí voy a escribir existe un X que pertenece al universal, estos dos punticos y tal que y cumple la condición del argumento. Bueno, el cuantificador existencial negativo, bueno, aquí lo pusieron aquí como que no cumple la condición. Esta es otra forma de escribirlo o ustedes pueden poner la E y una línea diagonal, ¿sí? Entonces quiere decir que existe uno que no cumple esa condición. Cualquiera de las dos expresiones que ustedes utilicen está bien. Ya que hay un cuantificador existencial único, quiere decir que solamente uno cumple esa condición. Pero realmente este cuantificador es importante que lo conozcan, claro, pero no es uno que vayamos a trabajar en los ejercicios que aparecen, no.
Bueno, entonces aquí es muy importante que reconozcan que la simbología es muy parecida, pero en el cuantificador existencial único nos va a aparecer este símbolo, ¿listo? Que nos acompaña el símbolo del existencial, ¿no? Para efectos del ejercicio, del que estábamos viendo, del ejercicio A, entonces me dice lo siguiente, dice, algunas universidades tienen programas en modalidad virtual. Voy a borrar esta parte de acá. Bueno, vamos a eliminarlo. Y voy a hacer entonces este de acá arriba. Algunas universidades. ¿Listo? Para poderlo escribir con simbología voy a utilizar el existencial. Entonces digo, existe una X que pertenece al conjunto universal, ¿cierto? El conjunto universal en este caso pues serían las universidades. Bueno, dos punticos, o pueden poner coma, listo. O, bueno, otra expresión que también se puede utilizar es una línea así en diagonal. Bueno, cualquiera de las expresiones que ustedes deseen utilizar ahí para decir tal que o como una conclusión consecuente de la acción, entonces lo pueden utilizar. Y entonces aquí escribimos. X es una universidad, no X, sí es una universidad. Listo. Listo. Esta es la forma simbólica en la que vamos a referirnos a la expresión que trabajamos en la parte de arriba del ejercicio A. Bueno, bueno, aquí no es bien solamente. Preguntas hasta aquí, chicos. Tutora, Sí. pues yo ya hice esa parte del ejercicio, pero no le coloqué la simbología esa tal que como el cosito en diagonal. ¿Cómo lo pusiste? No le puse nada. Y No, entonces nada más lo coloqué. La EX pertenece a U y entre paréntesis coloqué X tienen programas en modalidad virtual. listo. Pero entonces lo pusiste así. Así lo coloqué. Listo. Sí, sí, también lo puedes poner así. ¿Sí? Ok, listo, tutora. Muchas gracias. Bueno, sí, también se puede escribir de esa forma. Bueno. Eso es lo referente a la parte de la simbología y a los cuantificadores. Aquí les enseño un resumen con los cuantificadores y la simbología. ¿Listo? Si ustedes quieren, les puedo compartir este resumen o simplemente, pues igual solamente, prácticamente vamos a utilizar el universal y el existencial. ¿Sí? Ya lo demás sería como la negación y eso, pero pues ya saben que puede escribirse la negación en el argumento de la expresión y lo tenemos. ¿No? Listo. No sé si tengamos preguntas. Bueno, veamos este primer punto para verificar. Bueno, en el primer punto, como todo, bueno chicos, antes de hacer esta parte, quisiera recordarles lo siguiente. Esta actividad es independiente. Bueno, ya estamos en la evaluación o en el momento intermedio. Esta actividad, al igual que la primera unidad, tiene un valor de 100 puntos. Es decir, que para que ustedes puedan aprobarlo, necesitan como mínimo 60 puntos. Y cierra el 15 de mayo. Es decir, que todavía tenemos 12 días para ponernos al día. Es importante que ustedes ingresen. La dinámica es la misma. En las 3 unidades que vamos a trabajar, ingresamos, escogemos la letra que vamos a trabajar y subimos nuestros aportes al foro. Bueno, el 15, es decir, que yo estaría haciendo retroalimentación, recibiendo trabajos para hacer retroalimentación, ojo, hasta el día, ya les confirmo, veámoslo bien antes de el 15 es domingo, sí, nuevamente, hasta el día 13. Bueno, los que envíen ya el día sábado, lo siento mucho, ya no alcanzo a hacer retroalimentación porque el día sábado me dedico a hacer retroalimentación de los que enviaron el viernes, ya no alcanzaría a hacer retroalimentación, entonces para que lo tengan muy presente. Bien, en el primer punto,
Bueno, esta actividad, al igual que la primera, necesita portada, objetivos, introducción, bibliografía, conclusión, introducción. ¿Listo? Entonces, para que por favor no lo olvidemos. Esta actividad no tiene video. Bueno, entonces, por ese lado pueden descansar un poquito. No hay video. Me dice lo siguiente, a continuación encontrará una pareja de argumentos incompletos para el desarrollo del ejercicio. Entonces nosotros supongamos que estamos trabajando el ejercicio A, bueno, entonces listo, ya escogimos el ejercicio A, lo pusimos en el documento Word, ¿ok? Mi documento Word es Fine. Y acá abajo me dice, bueno, vas a completar el argumento con el cuantificador adecuado de tal forma que sea verdadero. Yo ya lo completé. ¿Sí? Ya aquí lo completamos. El primero con algunos, el de abajo con todos. ¿Listo? Entonces ya completamos nuestros cuantificadores. Perdón, ya completamos con los cuantificadores. Segundo, me dice, vamos a definir la simbología del argumento con la respectiva lectura. Esta es la parte de la simbología con la respectiva lectura. Entonces, esta corresponde a la primera. Y acá abajo, pues ya hicimos la segunda. Yo la borré, pero pues ustedes deben escribir la segunda. Y tercero, me dice, vas a identificar si el argumento corresponde a un cuantificador universal afirmativo, un cuantificador universal negativo o existencial afirmativo o negativo. Bien, este primero, algunas universidades tienen programas en modalidad virtual. Es que afirmativo, negativo, existencial, universal. Afirmativo. Existencial afirmativo, profe. Afirmativo. Me está diciendo Existencial, que algunas universidades. muy bien. Existencial afirmativo. ¿Listo? El primero es existencial afirmativo, entonces ustedes lo van a escribir ahí. Primero, existencial afirmativo o cuantificador existencial afirmativo. ¿Listo? El segundo, ¿qué cuantificador es? Universal afirmativo. Universal afirmativo. Correcto, el universal afirmativo. Eso es todo lo que tienen que hacer en este primer punto. Vamos a identificarlo y lo escribimos. Eso es, chicos. Preguntas de este primer ejercicio. Bueno, igual, yo voy a hacer las retroalimentaciones de los ejercicios que me han enviado y, como les digo, para el siguiente CIPA, cuando ustedes estén desarrollando, muchas veces cuando uno ya está haciendo el ejercicio es cuando uno cae en cuenta de que tiene como ciertas dudas, entonces las resolvemos en el siguiente CIPA o me escriben por Skype y con muchísimo gusto resolvemos por ahí. Bueno, chicos, esta es la parte de los cuantificadores. Bueno. Vamos a ver si alcanzamos a hacer el razonamiento. Veamos el segundo punto. El segundo punto, chicos, algo aquí muy importante, muy importante. Para cuando ustedes vayan a hacer las evidencias o sus aportes en el foro, por favor, vamos a subirlo en Word. Listo, en Word. Me suben imágenes y yo no les puedo hacer una buena retroalimentación si ustedes me suben fotos. Yo no les puedo ahí señalar si tienen que hacer alguna modificación y muchas veces en las fotos salen incompletos los ejercicios trabajados. Entonces, por favor, vamos a subirlo en Word. ¿Listo? Algunos de ustedes lo suben en PDF. Listo, no hay problema. En PDF también puedo hacer la retroalimentación, pero por favor no en imágenes. Bueno, en imágenes no. El siguiente ejercicio me dice, una vez realizadas las lecturas, como siempre aquí vamos a tener en el entorno nuestras lecturas. Bueno, para el siguiente ejercicio me dice, a continuación encontrará un argumento para el desarrollo del ejercicio 2. ¿Listo? Bueno, ya hicimos el ejercicio con el A. Ahora voy a hacer el ejercicio con B. ¿Listo? Para darle la oportunidad a todos. Voy a venir acá y voy a poner mi ejercicio B, que sería mi segundo punto. Bajémoslo un poquito acá. Listo. Algunos estudiantes de la UNAD ven las grabaciones de los hitos. Ese es el argumento que voy a trabajar el día de hoy. En el ejercicio 2. Bueno, y acá tendríamos... ¿dónde está el ejercicio? Aquí. Entonces me dice, a partir del argumento que haya seleccionado, deberá desarrollar los siguientes ítems. Primero, vamos a identificar el cuantificador y la cópula. Bueno, la cópula, no lo anoté acá. No lo tengo acá.
La cópula en matemática, en nuestro lenguaje natural, corresponde a la acción. ¿Listo? En otras palabras, al verbo. Bueno, algunos estudiantes caminan de espalda. ¿Listo? Entonces, el verbo es caminan, ¿cierto? Es la acción que ellos están realizando. Entonces, la cópula es la acción de ese argumento que ustedes están trabajando. Entonces, acá me dice, vamos a identificar el cuantificador y la cópula. Entonces, yo lo voy a escribir acá abajo. Cuantificador. Entonces, aquí. Cuantificador. Cuantificador. ¿Quién me dice cuál es el cuantificador de la expresión? Algunos existencial afirmativo, profe. Y la cópula sería 20. Listo. Entonces, en el cuantificador es algunos. Recordemos, cuantificador algunos, ninguno, todos. ¿Listo? Cuantificador algunos. Y la cópula, en este caso, como les digo, es el verbo o la acción, es ven. ¿Listo? ¿Dónde los encontramos? Acá están. Véanlo. Algunos y ven. Bueno, esos son cuantificador y la cópula. Lo pueden escribir acá abajo, lo pueden señalar acá en la frase o lo pueden escribir en un cuadro como quieran, pero señalar cuáles son. ¿Listo? Ese es lo primero que me están pidiendo. Listo, chulito, primero. Segundo, vamos a clasificar la proposición categórica, ¿sí? Que ahorita la compañera lo dijo. ¿Sí? ¿Cuál es la expresión del cuantificador? Algunos. Y la proposición categórica está dada porque sea universal, existencial, afirmativo o negativo. En este caso, ¿cuál sería? Ya la compañera lo dijo. ¿Alguien lo recuerda? O ahí lo puede identificar. Es existencial afirmativo, profe. Existencial, afirmativo. Perfecto. ¿Listo? Es existencial afirmativo. Aquí lo tenemos. ¿Listo? Bien. Tenemos ya el segundo. Chulito. Tercer punto. Me dice, vamos a construir los otros tres tipos de proposiciones. Los otros tres. Entonces, les recuerdo. Los tres tipos de proposiciones son existencial. Yo siempre existencial negativo. ¿Listo? Porque ya tengo arriba el afirmativo. Entonces, el existencial negativo. Otro, el universal afirmativo. Otro, el universal negativo. Bueno, si en el ejercicio ustedes tienen universal negativo, pues tienen que completar los siguientes. El existencial afirmativo, existencial negativo y el universal afirmativo o negativo de acuerdo al que tengan. ¿Listo? Es decir, en este ejercicio vamos a trabajarlos todos. Bueno, ¿qué me piden? Me piden que los escriba, ¿sí? Revisemos acá. Construir los otros tres tipos que faltan con el mismo tema dado. Es decir, no se van a inventar un tema diferente. Van a tomar la misma frase y lo van a negar en universal y en existencial. Por ejemplo, yo voy a hacer el universal afirmativo. Entonces yo voy a decir en el universal afirmativo que todos los estudiantes de la UNAD ven las grabaciones de los IPA. Entonces escribo, todos los estudiantes de la UNAD ven las grabaciones de los IPA. Listo. Esa es mi proposición universal afirmativa. ¿Cómo sería el existencial negativo? ¿Quién me ayuda? Algunos estudiantes de la UNAD no ven las grabaciones de las copias, de las CIPAs. Muy bien. Algunos estudiantes de la UNAD no ven las grabaciones de los IPAs. Listo. Fíjense que yo negué
en esta parte, en el argumento, ¿sí? Vean, el existencial. Algunos estudiantes de la UNAD no ven, ¿sí? No ven negué en el argumento, antes de la cópula, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante saber, cuando nosotros hablamos, nosotros no decimos estudiante, algunos no estudiantes de la UNAD, ¿cierto? No, 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 hay que darle sentido de la misma forma en la que nosotros hablamos, para que se entienda. El lenguaje natural no está desligado del lenguaje simbólico, no, muy por el contrario, tienen una estrecha relación, entonces por eso hay que tener claridad acá. Listo, el último, ¿quién me ayuda con el último? Con el universal negativo. Todos los estudiantes de la UNAD ven las grabaciones de la cita. Porque Ningún estudiante de la UNAD ve las Ve grabaciones de los grabaciones. CIPA. Sí, me equivoqué. Muy bien. Ningún estudiante de la UNAD ve las grabaciones de los CIPAS. ¿Listo? Señor, pero también no se puede de la otra forma. Todos los estudiantes no ven las grabaciones de la CIPA. Todos los estudiantes de la UNAD no ven. Ajá, así también se puede, ¿no? Sí, también se podría. Sí, también lo podríamos dejar así. Todos los estudiantes de la UNAD no ven las grabaciones de los CIPAS. Sí, igual es una negación. Esa es la negación también. Sí, sí se podría dejar así. Bueno. ¿Alguna otra pregunta a este punto, chicos? ¿No? Listo. Con esta parte ya terminamos todo el segundo punto. Vean que esta unidad es, la verdad, es de las unidades que son más corticas. ¿Sí? No requieren de tanto espacio y son de pronto un poquito más rápidas porque no necesitamos tanta simbología. No vamos a hacer cuadros, no vamos a hacer tablas, entonces es un poco más sencillo. Bueno, vamos a ver el ejercicio 3. El ejercicio 3 me dice, a continuación encontrarás las proposiciones categóricas para el desarrollo del ejercicio 3. Ya hicimos A, B y vamos a ver, miremos acá, veamos, entonces vamos a hacer la C. Vamos a hacer el ejercicio C. A ver qué hay por acá. Listo. Entonces, este es el ejercicio C. Me lo llevo para mi cuaderno, mi Word. Y dice, aquí, a partir de las proposiciones categóricas que haya seleccionado, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Entonces, me aparece este cuadro. ¿Listo? Este cuadro de acá, tal cual aparece así en este cuadrito, ustedes lo van a hacer en Word. ¿Sí? Entonces, yo me lo voy a llevar, pero vamos a hacerlo en Word. Este mismo cuadro. Bueno, lo que me piden acá es que identifique en cada uno de ellos esa estructura. Entonces, leamos acá. Dice, determinar el tipo de proposición. Bueno, primero identifiquemos la estructura y después determinamos esto. Bueno, yo voy a hacer la primera. Ustedes deben hacer las dos. Yo voy a hacer la primera, la P. Ya van a ver cómo lo hago. Entonces, me dice la proposición. ¿Cuál es mi proposición? Pues yo voy a hacer la P. Entonces escribo P. Aquí está mi proposición P. Ustedes tienen dos, entonces deben escribir P y abajo Q. ¿Listo? Aquí hacen otro cuadrito acá abajo. Y ahí van a poner todo lo referente a Q. ¿Listo? Tal cual, vamos a hacer este primero. El cuantificador. ¿Cuál es el cuantificador? ¿Quién me ayuda para que me diga cuál es el cuantificador de P? Algunos. No, de P, cuantificador de P. Señor, la Bueno, pantalla yo la veo como que congelada. O yo no sé. Profe, es universal afirmativo, porque dice Profe, todo. yo también veo toda la pantalla congelada. No alcanzo a ver. Señor, lo que pasa es que Ahora el sí se ve, punto- señor. ¿Ahí sí están Perdón. viendo? Sí, el El cuantificador cuantificador sería es todo. Universal afirmativo. Listo. Bien, ustedes ya lo identificaron, es el universal, perdón, el universal afirmativo, pero yo voy a escribir el argumento en esta estructura. Bueno, entonces no voy a escribir que es el cuantificador universal negativo, no,
sino que voy a escribir cuál es el cuantificador. Entonces voy a escribir que es el cuantificador todo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en la frase me lo da todo. ¿Listo? Todo. Siguiente, el sujeto. ¿Quién es el sujeto de esta frase? Ingeniero. Ingeniero de alimentos. Muy bien, entonces lo voy a Ingeniero escribir acá. solamente. Ingeniero. Voy a escribirlo así. Ajá, Ingeniero de alimentos. ¿Listo? Por Porque eso me están dando ¿es ingeniero de alimentos o ingeniero? ingeniero de alimentos. Ah, sí, Ingeniero de porque alimentos. tiene que, o sea, todo el párrafo lo tiene que pasar al cuadro, ¿cierto? Exactamente. Es decir, toda la expresión la voy a poner en esa estructura del cuadro. ¿Listo? Entonces, repito, el término es ingeniero, pero la frase me está diciendo específicamente que un ingeniero de alimentos. ¿Sí? Si yo lo dejo abierto a decir que es un ingeniero, puede ser ingeniero de sistemas, ingeniero industrial, ingeniero de alimentos, cualquier ingeniero. ¿Sí? Y la Señor, frase me entonces está una diciendo que es ingeniero de pregunta. Yo alimentos. tengo acá, todos los ¿Sí? tutores son éticos al momento de calificar. Entonces mi término sujeto sería los tutores. Sí, señora, correcto. Ok. Correcto. Entonces, los tutores. Otra, aquí, bueno, entonces ya seguimos aquí con la cópula o la cualidad. Ya vimos que la cópula es la acción, Diseña. el verbo. Diseña. Entonces, diseña. ¿Listo? El ingeniero de alimentos diseña. Listo. Y a continuación vamos a poner el predicado. Recordemos que el predicado en español, por allá cuando veíamos las oraciones, que veíamos sujeto, verbo, todo eso, encontrábamos que el predicado era como el argumento, lo que le seguía, lo que se completaba la frase. Entonces, aquí en este, ¿cuál sería? Procesos para desarrollar nuevos productos. Desarrolla nuevos productos. No, mi O amor, sea, pero tiene que estar el no argumento tiene que completo. colocar todo, procesos para desarrollar nuevos productos. Sí, señor, todo. Todo deben escribirlo porque eso es como lo que, ¿cómo se llamaría eso? Argumento. El argumento. Sí, digamos que es el argumento de la oración. Así que en español, como les digo, se llama el predicado. El resto de la oración. Bueno. Entonces, retomemos. Proposición, voy a escribir la letra. Entonces yo puse P porque yo solamente hice P. Los que tengan la letra C, pues van a poner P acá abajo y C acá. Y perdón, y Q acá abajo, ¿cierto? Y el cuantificador. Vamos a escribir, ¿cuál es ese cuantificador? El cuantificador es todo. El término o sujeto, pues el ingeniero de alimentos. La cópula, diseña, o ese sería el verbo o la acción. ¿Qué hace el ingeniero? Diseña. ¿Y qué diseña? Procesos para desarrollar nuevos productos. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿No? Listo. Entonces, necesitamos, para efectos del ejercicio, desarrollarlo completo. ¿Quién me ayuda entonces con la Q? Los escucho. La preposición es Q, cuantificador ninguno, término sujeto ingeniero de alimentos, cúpula diseña, término predicado procesos para desarrollar nuevos productos. Perfecto. Entonces, como es el de acá arriba, me lo voy a traer para acá abajo. ¿Listo? Literalmente lo único que va a cambiar del primero es que el primero dice todo y abajo dice ninguno. O sea, está Correcto. negándolo. Exactamente. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean porque eso es lo que necesitamos para el siguiente ejercicio. Esta es la primera parte. Cuando ustedes ya lo tienen en esta estructura, ya, final, vamos a ver lo otro que me piden. Lo siguiente que me piden es, vamos a determinar el tipo de proposición para cada proposición categórica dada. Ojo con esto. Cuando me dicen vamos a determinar el tipo de proposición, quiere decir que yo voy a venir acá y voy a ver ahora sí cuál es el tipo de proposición que tiene mi cuantificador. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el primero. Dijimos que el primero era ¿qué? Universal afirmativo. Muy bien, entonces voy a ponerle acá universal afirmativo. Listo. Y el segundo es un universal Pero negativo. negativo, sí, señorita, muy bien. Entonces, aquí ya los tengo, universal afirmativo y universal negativo.
La misma guía me dice, vamos a identificar si es A, E, I o es O. Bueno, ¿Cómo lo voy a...? entonces la primera Ajá, sería A. la A. ¿Por qué? Afirmativo. ¿Por qué es A? Es de tipo A porque Que es, la cualidad es afirmativa y el cuantificador es afirmativo también. Perfecto, entonces, literalmente por eso. Y la muy segunda es tipo E porque es universal negativo. Se perfecto, representa entonces, con la letra E. perfecto. Entonces, aquí lo voy a escribir. Entonces, esta va a ser tipo A y esta va a ser tipo E. Listo. Eso es lo que me piden. En esta segunda parte me piden, vas a determinar qué tipo de proposición categórica es. ¿Listo? Entonces, ya identifiqué que una es tipo A y la otra es tipo E. ¿Dónde puedo encontrar eso si tengo dudas? En la misma guía me lo están dando. Bueno, entonces listo. Cuando ya lo identifico, voy a ver qué más me pide la guía. Me dice, de acuerdo con su respuesta en el requerimiento anterior, es decir, si es de tipo A, E, I, O, establecer la relación entre las proposiciones dadas. ¿Cómo vamos a establecer esa relación? Acá abajo, la misma guía me está dando este cuadro, este esquema. Este esquema ustedes lo pueden tomar un pantallazo, le pueden dar y copiar y se lo van a llevar también para Word. ¿Listo? Entonces se lo llevan a Word. Aquí lo tenemos. Entonces lo voy a dejar acá. Listo. Entonces lo voy a traer acá. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ver qué tipo de proposiciones tengo en el ejercicio. Entonces, por ejemplo, la primera que es el universal negativo, que es de tipo A, es esta, ¿cierto? Que esta es P. La segunda, que es el universal negativo, es de tipo E, es decir, esta, que sería mi Q. Voy a trazar una línea que una mis dos proposiciones, es decir, esta. ¿Sí ven? Esta línea de color rojo que acabo de hacer. Quiere decir, aquí me dice, ¿cómo se llama? La relación entre las proposiciones, relación. Entonces aquí me pregunta, ¿cuál es la relación entre estas proposiciones? Entonces yo voy a escribir, la relación es contradictoria. ¿Por qué sé que es contradictoria? Porque la línea roja cuando la hago me queda aquí con la palabra contradictoria. Es Contrarias, no son contrarias. Ay, perdón, contraria. Estaba leyendo esta acá. Sí, señor. Muchas gracias por la corrección. Es contraria. ¿Listo? Son contrarias. Bueno, entonces las relaciones son contrarias. Ejemplo. Si yo tengo un ejercicio, voy a tomarlo con otro color, por ejemplo, la I, que alguien tuvo la I y tuvo, por ejemplo, la relación de la E. Voy a trazar la línea en diagonal y ahora sí, digo que la relación entre ellas es la frase o la palabra que me quede sobre esa línea. Entonces, en este caso sí serían contradictorias. En caso tal de que sea, por ejemplo, de A y de I, los tipos A e I, entonces nos quedaría que tienen una relación ¿qué? Subalterno. Subalterna. Contradictorio. Entonces, eso depende de la línea que ustedes marquen. Cuando ustedes identifican muy bien qué tipo de proposición tenemos, la categoría de esa proposición, entonces podemos verificar muy bien cuál es la relación entre ellas. Entonces, si ustedes analizan lo siguiente, tiene mucho sentido de que sean contrarias. ¿Por qué? Porque una me dice que todos los ingenieros de alimentos diseñan y otra me dice que ningún ingeniero de alimentos diseña. Es como cuando a uno lo cogen en la mentira, uno dice, sí, es que yo me acosté a dormir a las 7 de la noche y la mamá le dice a uno, pero no tiene sentido si tiene la última conexión a las 10 de la noche, ¿cierto? Entonces, si uno dice, uy, sí, estoy llegando a una contradicción porque no estoy siendo coherente con lo que estoy diciendo. Eso pasa acá. Me dicen, todos los ingenieros diseñan, pero abajo me dicen, ningún ingeniero diseña. Eso es contradictorio. O todos lo hacen o ninguno lo hacen, pero yo no puedo decir
que las dos cosas se cumplan al mismo tiempo. Bueno, preguntas de este ejercicio. Internet. Hola, ¿me escuchan? Señor, es que, bueno, no Sí, sé si señor. se está pasando a mí, pero Sí, señora. Bueno. Alguien me estaba hablando, no sé quién fue. ¿Donald? sí, señora, era yo. Sí, sí, te Como que escucho. se traba full la pantalla a veces. Eso es lo que a veces, como que está hablando y sigue hablando, pero la pantalla queda estática en un solo lado. Bueno, una de dos. No, no, siempre es, bueno, yo les hablo, pero no siempre escribo, entonces esa puede ser una razón. La otra puede ser de pronto, no sé, de pronto el internet. Entonces, en ese caso, no te preocupes que yo igual voy a compartir con ustedes la grabación. ¿Listo? Por aquí hay una manito levantada. Ah, bueno, dos manitos levantadas. Juliet. Juliet, te escucho. No, señor, eso fue ahorita que iba a participar. Ya la va. Vale, y ya creo que no hay más manitos levantadas. Bueno, como yo no puedo ver, o sea, a medida de que voy explicando, no, esta diferencia de Meet, en Meet podía ver o escuchar cuando levantaban la manito, aquí no. Entonces, si hay alguna participación, entonces la pueden escribir por el chat o me la dicen simplemente. Yo no les he congelado a ustedes el micrófono, entonces pueden hablar. Tutora, para una consulta. Sí, señora. Los aportes de cada ejercicio los enviamos normales y ya si el trabajo total con todos los ejercicios es que le tenemos que hacer la portada, la introducción, la conclusión. Sí, hay algunos estudiantes que envían todos los ejercicios de una vez. Sí, en un solo documento, yo les reviso todos los ejercicios de una vez en un solo documento. Entonces lo pueden hacer así. Hay algunos que hacen como un envío antes del envío final, con portada, con introducción, con objetivos, con todo. ¿Listo? Entonces también lo pueden hacer así. De cualquiera de esas formas yo lo reviso. Bueno, pero importante, importantísimo, que ya en el entorno de evaluación si vaya con introducción, con objetivos, con bibliografía, con la conclusión. Bueno, en el entorno de evaluación sí ya obligatoriamente tiene que estar todo el documento completo. Señor, yo hice algunos aportes al foro, pero ahora con el CIPA me estoy dando cuenta que tuve algunos errores. Y ese documento no lo puedo bajar. ¿Cómo yo valdría ahí? El documento, ustedes tienen, bueno, no sé cuándo hayas hecho el aporte, ahí creo que son 48 horas para que ustedes puedan editar el aporte. ¿Sí? Entonces cuando ustedes le dan ahí, pues verificas si te permite editarlo y si te da esa opción, entonces simplemente lo que haces es subir el nuevo documento. ¿Sí? Sí, Si no, pero a mí me parece que solamente son 30 minutos y yo lo publiqué el sábado, domingo, algo así. bueno, O entonces sea, en ya ese no lo caso, puedo hacer. ok, entonces lo que vas a hacer en este caso es hacer un nuevo comentario. Entonces vas a escribir ahí en el nuevo comentario y dices que lo subes con algunas modificaciones de acuerdo al CIPA. Ok, perfecto. Pero entonces voy a subir los 4 puntos porque yo había subido, o sea, por cada punto un documento en Word. Voy a hacer un solo documento en Word con los 4 puntos. Ya Ah, resuelto. perfecto. Sí, Julia, lo puedes hacer así, claro que sí. Vale, señor, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, chicos, esto, permítanme un momento y aprovecho para Eliana, ¿qué quiere decir EU? ¿Dónde dice EU? ¿Dónde tengo? Mm, 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 mm. Señor, aquí hay un registro de asistencia en este CIPA. Sí, sí, ya les voy a compartir el registro de asistencia. Sino que por aquí Ahora estoy sí. viendo que
Eliana me hizo una pregunta, pero no sé de dónde dice que Señor, aún falta explicar el cuarto punto, o sea, el cuarto ejercicio. sí, ya vamos para allá. Permítanme un momento y les comparto primero el registro de asistencia. Bueno, para el cuarto punto, por favor me confirma si están viendo la pantalla. Sí, señora. Profesor. Bueno, Sí, señor, sí se ve. bueno, muchas gracias. Para el último punto de la actividad número 2, vamos a trabajar sobre el razonamiento. El razonamiento es una característica propia del ser humano. ¿Listo? El razonamiento es lo que nos distingue de los otros seres vivos. Porque nosotros podemos hacer deducciones, podemos pensar, podemos actuar tomando ciertas decisiones y a partir de ciertos antecedentes eh, hacer ciertos, bien sean interpretaciones, deducciones o participaciones. Bueno, tenemos varios tipos de razonamientos. Hay dos tipos de razonamientos en matemáticas que a nosotros nos permiten saber si estamos haciendo las cosas bien, de acuerdo a si es un razonamiento que va desde lo más pequeñito a algo muy grande o desde algo muy grande a algo muy pequeño. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan que qué entendemos por razonamiento, cada uno de ustedes tendrá una interpretación de ese razonamiento. Pero como les decía anteriormente, es la única facultad que nos distingue de los demás seres vivos, porque los otros seres vivos también nacen, también se reproducen, también se enferman, ¿sí? Nosotros como seres humanos también lo hacemos, pero nosotros podemos razonar. Bueno, los elementos que me pueden dar para hacer un tipo de razonamiento son dos. Uno que es el inductivo y el otro es el deductivo. Entonces veamos. Los razonamientos, bueno, como les decía, es la facultad humana por el cual podemos entender la realidad. Nos permite comunicarnos a través de ideas, ¿sí? Es lo que nos permite a nosotros tener adelantos como humanidad. Si yo razono, o si la humanidad se ha tomado el tiempo de razonar, pues gracias a ese tipo de razonamiento es que hoy en día tenemos unas leyes que los benefician o benefician a la mayoría, que tenemos elementos como el celular, como el computador, tenemos elementos, medios de transporte, ¿sí? Porque hacemos un razonamiento para poder llegar finalmente a esas conclusiones. Entonces los razonamientos pueden darse de dos formas. El primero es el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo va de lo particular a lo general. Lo particular es algo muy pequeñito, bueno, y va a ir a algo muy, muy grande. Entonces, vamos a considerar cosas, argumentos, que son las premisas, ¿sí? Vamos a considerar premisas individuales o particulares y las vamos a extender hasta algo muy grande. Bueno, cuando yo reviso esas premisas, puedo verificar cuál es la probabilidad de que eso ocurra, ¿sí? Si se cumple, o sea, si cumplen una probabilidad o la probabilidad es muy alta de que eso se cumpla, yo lo puedo generalizar y decir que se cumple para todos. Bueno, pero si las probabilidades de que eso se cumplan son muy pequeñitas o no existen, yo no puedo decir que eso se cumpla para todo. Por ejemplo, en una finca hay un perro con 3 patas, ¿sí? Entonces yo verifico que en esa finca, si el perrito está, yo lo veo, el perrito tiene 3 paticas porque tuvo un accidente y no tiene una patica. Pero yo voy a ver y en la finca de al lado hay 3 perros y los 3 perros tienen 4 patas. Y en mi casa tengo 2 perros y los 2 perritos tienen 4 patas. Entonces, si estoy viendo que hay algo que es particular de un perrito que tiene 3 patas, pero las probabilidades de que todos los perritos del mundo solo tengan 3 patas es casi nula o muy pequeñita, pues yo no lo puedo generalizar diciendo que todos los perros tengan esa condición.
Pero yo sí puedo decir que todos los perritos tienen dos ojos, ¿cierto? Entonces, todos los perritos voy a empezar a ver que tienen dos ojitos. Ah, bueno, a menos de que alguno de ellos haya tenido un accidente. Bueno, pero en general los perritos nacen con dos ojitos. ¿Ya? Entonces, puedo generalizar que todos los perros en el mundo tienen dos ojos. Bueno, entonces estoy yendo desde un razonamiento o de una premisa muy pequeñita, una premisa particular de un perrito, a una premisa general de todos los perritos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un argumento. Entonces, el argumento es, Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. ¿Sí? Ese es un argumento, una premisa. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en el cuarto punto? En el cuarto punto me van a dar una frase así y yo voy a tener que identificar las premisas. ¿Cómo hago para identificar las premisas? Por los puntos. Donde yo encuentro un punto, ahí se acaba una premisa. Entonces, veamos. Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Punto. Entonces, esa es mi premisa número 1. Premisa número 2. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Punto. Entonces, ahí termina mi segunda premisa. Finalmente, voy a dar la conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es la última parte del argumento. ¿Sí? Entonces dice, todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces, la conclusión, todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Esa es la conclusión. Ahora, que eso sea verdad o sea mentira, nos tiene sin cuidado. Bueno, en este momento no interesa si es verdad o es mentira. ¿Sí? Lo que yo voy a decir es qué tipo de razonamiento es. Entonces, es un razonamiento que viene desde algo particular, que en este caso son Falcao y Luis Díaz, ¿cierto? Son dos personitas individuales muy particulares y voy a generalizar que entonces todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. No importa que esto sea verdadero o falso, me piden qué tipo de razonamiento es. Entonces, como yo sé que va desde algo muy pequeñito hasta algo muy grande, digo que el razonamiento es inductivo. ¿Listo? Y ahí ustedes explican por qué. Ah, pues porque va desde hechos particulares. Desde que Falcao y Luis Díaz son futbolistas, entonces se concluye que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. ¿Listo? Esa es la argumentación del por qué ustedes escogieron que era un razonamiento inductivo. Bueno, entonces recordemos, si hay un ejercicio donde nos dice, Camila estudia todos los días en la biblioteca y Luisa estudia con Camila todos los días y les va muy bien académicamente, quiere decir que todos los estudiantes que estudian todos los días en la biblioteca les va muy bien académicamente. Y entonces, sea verdadero o sea falsa ese argumento, vamos desde Luisa y Camila y generalizamos a todos los estudiantes. Entonces, en este caso es un razonamiento inductivo, desde algo particular a algo general. ¿Clara esta parte, chicos? Sí, señora. Ah, ok, listo, muchas gracias. Bien. Tenemos otro tipo de razonamiento, que es el razonamiento deductivo, ¿sí? Entonces, el anterior iba desde un caso particular a algo general. En este caso, es lo contrario. Vamos desde algo muy grande hasta algo muy pequeño, hasta algo particular. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que todos los lácteos aportan calcio, ¿sí? Ojo, estoy aquí en el grande. Todos los lácteos aportan calcio. Voy a algo más pequeñito. El yogur es un lácteo, ¿cierto? Y pues si todos los lácteos aportan calcio y el yogur es un lácteo, pues lo que yo voy a decir es que el yogur aporta calcio, ¿sí? Entonces recordemos que los lácteos tenemos el yogur, tenemos la leche, tenemos el queso, tenemos un grupo amplio y con mucha variedad. Y lo voy reduciendo, redujo hasta llegar al yogur. Entonces, en este caso, voy desde algo grande a algo pequeño.
Y nuevamente, voy a tomar las premisas. Recuerden, las premisas se terminan donde se termina el punto. Entonces digo, todos los lácteos aportan calcio, punto. Premisa 1. Siguiente, el yogur es un lácteo, punto. ¿Listo? Bueno, hay una coma porque recordemos que la palabra, o bueno, la frase por lo tanto, hace referencia a la conclusión. Siempre que ustedes vean la palabra en conclusión, finalmente, por lo tanto, pues es la conclusión. Entonces, aquí tendríamos, segunda premisa, el yogur es un lácteo. Siguiente, por lo tanto, es decir, la conclusión, el yogur aporta calcio al cuerpo humano. Esa sería la conclusión. Y voy a decir, bueno, el razonamiento es un razonamiento deductivo porque parte de algo general y llega a algo particular. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo en este cuarto punto, que identifiquemos las premisas, la conclusión y demos el razonamiento de si es deductivo o inductivo y por qué. Eso de chicos, este cuarto ejercicio, voy a venir por acá. Veamos este cuarto ejercicio. Vamos a leerlos. Bueno, hicimos el anterior hasta el C, ¿cierto? Vamos a leer el D y el E. Bueno, para que no queden ejercicios de los que cojan D y el E. Bueno, veamos el D. Dice, todo estudiante de la UNAD matriculado en el programa de diseño industrial recibirá formación enfocada en la identificación de las capacidades y recursos de las comunidades productivas. Los estudiantes de diseño industrial podrán convertir los recursos en factores de desarrollo a través de creación de productos con alto valor agregado. Por lo tanto, los estudiantes del programa Diseño Industrial podrán realizar productos con alto valor agregado. Listo. Primera pregunta. ¿Quién me dice cuáles son las premisas? ¿Quién me dice cuál es la premisa? Tutora, yo le digo. Todo Escucha. estudiante de la UNAD matriculado en el programa Diseño Industrial recibirá formación enfocada en la identificación de las capacidades y recursos de las comunidades productivas. Esa es una premisa. Correcto. La segunda premisa sería, los estudiantes de diseño industrial podrán convertir los recursos en factores de desarrollo a través de la creación de productos con alto valor agregado. Sería la segunda premisa. Y ya lo que sigue sería la conclusión, que sería, por lo tanto, los estudiantes del programa Diseño Industrial podrán realizar productos con alto valor agregado. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Y alguien me podría decir, excelente, el tipo de razonamiento que se utiliza en este argumento. Razonamiento es deductivo, no, porque parte de lo general a lo particular. Para mí sería inductivo. O sea, ¿Para ti sería inductivo? Bueno, por acá tenemos dos opiniones. Sí, para mí inductivo también, para mí inductivo, ahora sí viéndolo bien. Bueno, ¿quién me recuerda cuál es el inductivo? El inductivo va de lo particular a lo general. Y el deductivo va de lo general a lo particular. Listo. Y tú me decías que era inductivo, ¿cierto? Sí, señora. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es inductivo? No, pero ya ahora leyendo bien, no es inductivo, es deductivo porque dice que todos, o sea, están hablando en general de todos los estudiantes. Sí. Tranquilo, léanlo ustedes nuevamente con calma, ahí solitos, y me dicen si es inductivo o deductivo. Léanlo con calma.
¿Qué creen entonces, chicos? Bueno, tutora, yo pensaría que sí es inductivo, porque habla pues que todos los estudiantes matriculados en la UNAD, ¿sí? Y después dice pues que los estudiantes matriculados en la UNAD tendrán acceso podrán convertir los recursos en factores de desarrollo. O sea, solo están hablando de los estudiantes de la UNAD. Bueno, está un poco más enfatizado en los estudiantes del programa de diseño industrial, ¿no? Entonces aquí me dice, todo estudiante, o empieza algo desde una minoría, ¿cierto? Un estudiante de la UNAD que está matriculado en diseño industrial recibirá una formación enfocada, ¿cierto? En esas capacidades y recursos de comunidades productivas. Listo. Entonces, esos estudiantes de diseño industrial podrán convertir esos recursos de factores de desarrollo a través de la creación de productos con alto valor agregado. Es decir, que los estudiantes del programa podrán realizar productos con alto valor agregado. Entonces, empezamos desde algo particular, ¿cierto? El estudiante que está en diseño industrial va a hacer una identificación de recursos, ¿cierto? Y va a continuar con convertir esos recursos en productos de alto valor agregado. Es decir, que todos los estudiantes del programa podrán realizar esos productos. Entonces, eso es un razonamiento, veámoslo por acá, deductivo, ¿sí? Porque va desde algo muy particular a algo muy general. Tutora, usted no había dicho que deductivo era que de lo general a lo Perdón. particular. Sí, qué pena. cierto. Estoy acá, en el inductivo, aquí, de lo particular a lo general. No, miento. No, sí, es inductivo porque va desde lo particular, ¿cierto? Del ejemplo de Falcao. De lo particular a algo grande, a algo general. El inductivo. ¿Sí estamos de acuerdo o alguien cree que es distinto? Veamos por acá. Listo. Vamos a ver entonces el último ejercicio. El argumento, el ejercicio E. Ah, pero eso está aquí. Está partido. Y así se ve. Espérenme, yo lo paso a ponerlo aquí. Para que no nos quede así partido. Lo podemos leer bien. Este dice, el aspirante a estudiar zootecnia debe ser un bachiller con especial interés en el área de las ciencias orientadas a la solución de los problemas del área rural, dado que el programa de zootecnia busca formar profesionales competentes para diagnosticar, diseñar, innovar, dirigir y asesorar procesos productivos pecuarios. Por lo tanto, todo estudiante que se matricule en el programa de zootecnia debe contribuir al mejoramiento de los procesos en el área rural. ¿Qué tipo de razonamiento tenemos en este argumento? Yo digo que Profe, yo digo que es inductivo. deductivo porque parte desde... ¿Aló? Hola. ¿Ya me escucha? No, digo Sí, que es te escucho. inductivo nuevamente porque parte del particular, dice el aspirante. Sí, es inductivo. El aspirante a estudiar. Listo. Habla Entonces, solo de un particular. muy bien. Empieza con un individuo, ¿cierto? Un individuo. Y por aquí al final dice, por lo tanto, todo estudiante.
¿Listo? Entonces empezamos desde algo particular y vamos a algo general. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer acá? Entonces vamos a identificar las premisas. Recordemos que las premisas parten donde está el punto. Entonces aquí tendríamos una premisa, aquí tendríamos otra premisa y esto que estoy señalando aquí en verde, pues sería la conclusión. Entonces lo van a escribir. Entonces premisa 1, el aspirante estudiar zootecnia debe, premisa 2, el programa de zootecnia busca formar profesionales competentes, listo, conclusión. Todo estudiante que se matricule en el programa debe, listo, eso. Y abajo vamos a escribir, entonces el razonamiento es inductivo o deductivo porque, y lo que lo argumenta. Yo les invito a que no digan solamente es deductivo porque, va de lo general a lo particular a lo general y ya. No, no, no. Entonces ustedes vayan un poquito más allá de acuerdo al argumento. Entonces, por ejemplo, lo que decía ahorita la compañera, porque el argumento inicia con un estudiante, ¿sí?, que cumple esas condiciones y se concluye que todos los estudiantes de zootecnia deben cumplir esa condición. ¿Listo? Entonces es un argumento pequeñito que ustedes dan, no se les va mucho, la verdad es que es súper cortico, 3, 4 renglones, pero que sí tenga que esté relacionado directamente con el ejercicio que ustedes tienen. ¿Listo? Para que no nos quede solamente que va de lo general a lo particular o de lo particular a lo general y ya. No, que vaya un poquito más allá de acuerdo al argumento que ustedes tienen. Bueno, chicos. Entonces, en ese sentido, el D sería deductivo y el deductivo. Ahí, hija, no te escuché, ¿me podrías repetir, por favor? Que para mí, siguiendo el sentido de lo que usted nos está explicando, el D sería deductivo y el E inductivo. Porque en el D estamos hablando todo estudiante de la UNAD, están hablando todos estudiantes de la UNAD. Y en la última parte, por lo tanto, los estudiantes del programa, hablan específicamente del programa de diseño industrial, podrían realizar productos con alto valor agregado. Pero mira que acá arriba también me están hablando de que todo estudiante que esté matriculado en la UNAD en el programa de diseño industrial. Todo estudiante, este ejercicio, a diferencia del el E solamente me dice el aspirante, ¿sí? En este me dice todo estudiante, pero aquí siempre me están especificando que todos los estudiantes son de este mismo programa, ¿sí? Entonces siempre va a ser de este mismo programa de diseño industrial. Entonces aquí tenemos la palabra diseño industrial, acá abajo volvemos a tener diseño industrial, mírala acá, y acá abajo vuelve y nos dicen diseño industrial. ¿Listo? Yo creería, para mí, yo creo que este sí va de lo particular. No, yo sí creo que este va desde lo particular a lo general, porque fíjense ustedes que empezamos diciendo que los estudiantes reciben una formación enfocada, ¿cierto? Y que tienen esas habilidades. Y abajo decimos, pero esos estudiantes que también están en diseño industrial tienen otra característica. Y entonces son como dos características independientes que finalmente podemos unirlas en una sola para que todos los estudiantes de diseño industrial cumplan con las dos características de la premisa 1 y la premisa 2. Señor, Dime, hijo. pero también lo que es, mire, ahí dice todo, o sea, todo está en singular y está el otro todo, todos, que es plural. Eso también influye en eso, ¿no? De acuerdo a la oración, sí, pero por ejemplo en este caso me dicen todo estudiante, yo lo podría escribir como todos los estudiantes y la oración sigue teniendo la misma validez y no cambia el sentido de la oración. Porque si yo digo todo estudiante de la UNAD y yo digo todos los estudiantes de la UNAD matriculados en el programa y abajo vuelve y dice los estudiantes del programa. Entonces, la verdad yo lo asumo más por ese lado, como
las premisas particulares de las condiciones. Por ejemplo, yo podría decir que los estudiantes de pensamiento lógico matemático realizaron la unidad 1, ¿sí? Y esos mismos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático presentaron la pretarea y la unidad 2. Por lo tanto, los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático que presentaron unidad 1, unidad 2 y pretarea aprobaron el curso. Entonces, no es tanto porque los estudiantes en general o un estudiante en particular lo haya hecho, sino más como por, digamos que es la suma de acciones. Entiendo yo que, o sea, lo veo más por ese lado. Entonces, se generaliza. En las dos premisas del ejemplo que les acabo de dar, utilizamos todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Y en la conclusión volvemos a utilizar todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Pero en la conclusión ya tenemos las dos opciones anteriores. Entrega de actividad 1, entrega de actividad 2 y pretarea. Por ese lado lo analizaría mejor. No sé, chicos, ¿qué dicen ustedes? Tutora, una pregunta. ¿Ya me podría retirar? Sí, que ya finalizamos con esto. Lo que les iba a decir es, por favor, llenen la asistencia. Realicen el trabajo, vamos realizando avances en el foro y si tienen alguna duda particular de algún ejercicio que ustedes están trabajando, entonces por favor me la comunican por Skype o por correo, el correo interno de la plataforma. Y lo otro es que tratemos de realizar este fin de semana o este resto de semana los ejercicios para que en el próximo CIPA, para la próxima semana, podamos desarrollar ejercicios particulares, resolver preguntas muy particulares de los ejercicios que se tengan. ¿Listo? No sé si tengan Bueno, alguna listo, pregunta. tutora. Muchas gracias. Bueno, listo. Muchísimo gusto. Que tengas una feliz tarde. Igualmente, muchas gracias a los Buenas tardes. compañeros. Yo entré tarde, ¿usted va a montar en la grabación al correo o algo así? Sí, Porque señora. quedé fue en las nubes. Yo les comparto a ustedes la grabación el día de mañana, cuando termine de cargar el video, entonces yo les comparto. Yo la subo siempre a YouTube, porque siempre es un poquito pesado. Y cuando ya tenga, entonces, cuando ya esté en la nube, cuando ya esté en internet, entonces les comparto a ustedes el link. Bueno, ¿por dónde les comparto el link? Por Skype, por WhatsApp y por correo, por el correo interno de la plataforma. ¿Listo? Ok, listo. Gracias, tutora. Bueno, Tatiana, con mucho gusto. Bueno, chicos, si no tienen más dudas por el momento, entonces les deseo una muy feliz tarde, que Dios los bendiga y que les rinda muchísimo en este ejercicio. Muchas gracias, señor. Bueno, Profe, la primera parte no, la verdad no logré entender mucho. ¿de cuál parte, hija? La primera parte sobre la clase de cuantificadores donde nos colocaba lenguaje simbólico. Ah, ok. Bueno, entonces hagamos una cosa. Tú podrías escribirme por Skype y yo te, te asesoro mejor por Skype. Sí, ¿Listo? Vale. Bueno, chicas, entonces, con mucho gusto. Una feliz tarde para todos. Un abracito y que Dios los bendiga. bien. Hola.